Hola, este es el nuevo video del canal y en esta oportunidad voy a hablar un poco, una pequeña reseña sobre el libro Derrota Mundial, escrito por Sabal Borrego y publicado en el año 1953. Este libro trata en el fondo de un estudio riguroso con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Es una visión un poco más alternativa, es la contraparte de la visión universal y de la historia escrita por los vencedores después de la Segunda Guerra Mundial. Este es el libro de que voy a hablar hoy en día. Derrota Mundial de Sabal Borrego, editorial Solar, una muy buena editorial que publica muy buenos textos y muy buen material. Un material que generalmente está oculto. Para los que hacemos hacemos algunas investigaciones al respecto de estos temas tan ocultos y que nos quieren ocultar algunos movimientos políticos o sistemas. Con respecto a este libro voy a conversar un poco, ya que últimamente la propaganda es un arma decisiva. Esta arma es tan decisiva como en la guerra, así como también en la imprenta. Esta arma nos crea una opinión universal, una opinión que en algunos casos se convierte casi como en un dogma, una opinión que es indiscutible, que no se puede dudar al respecto a esta, porque si no, nos atan como mercenarios, nos quieren casi castigar por tener una opinión distinta a lo de lo que se quiere decir de una opinión universal, la cual es formada para las grandes masas y que estas masas no investiguen más allá y se queden con esta verdad más cómoda, una verdad mucho más cómoda y mucho más fácil de entender, y por esa perspectiva poder también hacer prejuicios y juicios críticos con respecto a los que tienen una opinión distinta a la del resto. No hemos sido engañados durante muchos años con la opinión universal, creyendo que los buenos de la película son los aliados. Los aliados fueron los que lucharon por la libertad, los que lucharon por la paz. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, nada de esto se ha cumplido. Hemos estado en más de 150 guerras, hemos estado en miseria, muertes, etcétera, invasiones, todas también promovidas por esta misma gente. Se cree que decir que el comunismo son los salvadores del pueblo, cuando esto no es así. El comunismo fue parte importante de la Segunda Guerra Mundial, y si no hubiera sido por sus supuestos enemigos capitalistas de la supuesta derecha, quienes le salvaron el culo una y otra vez para que no perdieran en la Segunda Guerra Mundial, estos hubieran fracasado en la Segunda Guerra Mundial. Se supone que una de las causas más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue que Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Anteriormente a esto tenemos que entender un poco el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz de 1919, para saber por qué se generó esta invasión. Yo más bien la llamo recuperación de territorios. Como había indicado anteriormente, los que generalmente escriben la historia son los que ganan, y los que ganaron fueron los aliados. Por lo tanto, el mundo que vivimos hoy en día, ese mundo corrompido, ese mundo materialista, ese mundo robótico que generalmente nuestras juventudes atacan con tanto fervor y con tanta pasión, y además esta misma juventud vanagloria a los comunistas, cuando estos mismos son culpables de la sociedad en la que vivimos hoy en día, es bastante cómico. Sin embargo, no se saben los inicios del comunismo, que fue creado por los judíos Marx y Engels, y igual que la Unión Soviética, los bolcheviques, la Revolución Rusa, que también fueron puros judíos, y estas mismas personas también tuvieron relación con los gobiernos capitalistas y de la banca, estos gobiernos que seguían los sistemas de financiamiento. Por lo tanto, toda esta gente estaba aliada de alguna otra manera. Veamos el gobierno de Stalin, que estaba aliado con Churchill y Roosevelt, que fue el presidente de Estados Unidos en ese momento. Entonces, no es coincidencia de que hoy en día se odien. Quizás será alguna forma de querer opacar lo que generaron en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Revisemos el Tratado de Versalles. Alemania perdió un tercio de su territorio. Polonia, que era el país que fue invadido en 1939, Polonia se volvió a reinventar después de la Primera Guerra Mundial,
luego de 130 años de que esto no hubiera existido. Polonia se reinventó con tres provincias de Alemania que fueron quitadas en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que hizo Alemania en el año 39 fue recuperar esa porción que le había sido arrebatada después de la Primera Guerra Mundial. Polonia no existía. Sin embargo, después de la invasión de Alemania a Polonia, o la recuperación como yo la defino, la Unión Soviética siguió atacando Polonia, de manera que lo vio debilitada y claro, quiso en el fondo sacar parte del botín en este caso. Sin embargo, también recordemos que y cuando la Unión Soviética atacó a Polonia, cuando estaba debilitada, los aliados no hicieron nada. Sin embargo, sí atacaron a Alemania. Estos aliados que eran luchadores de la libertad, de la democracia, de la paz. Me suena muy conocido ese cuento. Muy conocido. Pero bueno. Sigamos, entonces, después de esto, la Unión Soviética, los comunistas, los salvadores del planeta, los pacíficos, la libertad, la democracia, los que seguían la prole, invadieron los países bálticos. Los masacraron con el fondo de poder conquistar y tener más territorios. Con su presidente también judío, Stalin. Trotsky, otro judío, y Lenin, para qué hablar. No es que se hablen tanto en contra de los judíos, pero que recordemos también textos como el Talmud, el del Antiguo Testamento, que también recordaban que los judíos nos trataban nosotros como no gentiles, como las bestias del planeta. Por lo tanto, en los protocolos de salvación estaba todo esto ya existía una predicción anteriormente. Igual que en el libro de Herzl, Estado Judío, ya en 1913 se sabía un poco de lo que iba a ocurrir. Todo el tema de conspiración ya se sabía en el fondo. ¿Por qué existió esta guerra? Había solamente un sistema político o unos países que se llamaban fascismo y nacionalismo. Estaba Adolfo Hitler, Benito Mussolini, estaba Rumania con Adenauer, después estuvo Franco en España. Hubieron varios países europeos que también fueron parte del fascismo. Sin embargo, en esta guerra, porque supuestamente también estuvo Italia y Japón aliados con Alemania, pero Alemania en el fondo terminó luchando sola contra todas estas potencias. Alemania fue el único país que terminó en guerra y terminó nuevamente masacrado y demonizado después de la Segunda Guerra Mundial, que era destruir ese aparato económico satánico en el cual se hablaba de intereses, de créditos, de materialismo. Alemania lo intentó destruir y por eso fue masacrado. El pueblo judío generalmente está a favor, hablamos de sionismo en el fondo, del movimiento político social que lo que hace es promover al judío como el humano perfecto, el humano que está por encima de nosotros, y eso es lo que hace el sionismo, movimiento político judío nacionalista. ¿Ya? Además, en los tratados de Versalles, aparte de que perdieron todo este territorio, también se le fue parte de una deuda de gobierno. Como sabemos, originalmente las guerras después de que terminan tienen una deuda muy importante, pagando 43 mil millones de dólares aproximadamente a los países aliados por la guerra, Alemania. Por lo tanto, eso que provocó un déficit económico brutal después de la Primera Guerra Mundial. Alemania vivía en un país como la miseria, hambres, etc. También se le prohibió el servicio militar y se le prohibió fuerza aérea, fuerzas submarinas, etc. Recordar también que dentro también se habla, por ejemplo, de los inicios del judaísmo o de los judíos en Rusia en esa época. En el siglo XIX muchos judíos comenzaron a emigrar a Rusia y hubo un momento en que generalmente hay muchos judíos infiltrados en Rusia. Los rusos comenzaron a expulsar a los judíos de este mismo país. Mataron a un zar en Rusia en el siglo XIX, los judíos. Posteriormente emigraban a Estados Unidos para tener la nacionalidad de americano y de esta manera poder ir a Rusia, ¿ya? Los rusos después también se dieron cuenta de esto, pero uno se pregunta ¿por qué querían ir a Rusia? ¿Por qué tenían tanto fanatismo con Rusia? Lo que pasa es que Rusia, ellos lo que admiraban mucho el carácter del ruso, la valentía que tenían como guerreros, y además era un país gigante. En esa época era casi la potencia más grande del mundo, más de 200 millones de habitantes. En el fondo los judíos bastante inteligentes eligieron esta potencia mundial como una base de militancia.
Por eso que le interesaba tanto este país, tan grande, tan bélico también. Por lo tanto, eligieron súper bien el país. Alemania siempre se le impuso desde el siglo XIX. Siempre eran expulsados, eran masacrados porque querían hacer lo mismo que en Rusia. Y como era un país tan nacionalista, no se le permitió a los judíos manipularlo. Lamentablemente Rusia cayó. Y considero que Rusia es un país espectacular. Tiene una cultura muy interesante. Sin embargo, fue manipulado por este pueblo nómade. Y se creó la Segunda Guerra Mundial. Mucha muerte, mucha masacre. No se habla de los holocaustos creados también por Rusia, no se habla de los holocaustos creados por Inglaterra. Simplemente se habla del holocausto judío, que también, considerado como lo había hablado en un video en el comienzo, fue para mí siempre una falacia. Que ojo que no quiere decir que no acepte que hubieron muertes de judíos en los campos de concentración alemanes, pero como sabemos ese holocausto es totalmente falso. Y es un medio de financiamiento más para el gobierno de Israel hoy en día, quien sigue cobrando millones a Alemania día a día, perdón, mes a mes. Entonces es algo ya que ya no tiene sentido. En el fondo lo que hacen estas personas es lucrar con los muertos que ya no existen. O sea, perdón, lucran con muertos que en el fondo nunca existieron, porque ese holocausto no existió. Entonces siguen lucrando con algo que, entre comillas, fue algo terrible y trágico. Sin embargo, lo que hacen ellos es indemnización al pueblo alemán por esta supuesta falacia. Como he indicado, este es un libro que podría durar mucho más, pero en el fondo lo que quería dejar en claro es que es un muy excelente documento para los quienes están despiertos y iniciados y le importa saber más allá y no se quedan con la opinión universal de la cual se cuentan en las películas, medios de comunicación, o simplemente por flojera, porque la flojera generalmente eso crea robots humanos, personas que ya no piensan por sí mismas. Y te invito a leer este libro si es que no lo has leído. Puedes ver algún video del gran Salvador Borrego. Y eso, bueno, la verdad es que tendría que ser un libro bastante, un video bastante extenso para poder explicar en mayor profundidad un análisis más complejo de este libro. Pero eso es en el fondo, son las causas y las consecuencias que vivimos hoy en día gracias a la victoria de los vencedores quienes escribieron la Segunda Guerra Mundial. Y además los botines fueron, aparte de escribir la guerra, violar mujeres alemanas, masacrar personas, llevarse todas las licencias de Alemania al pueblo conquistador o al pueblo vencedor. Eso, muchachos, muchas gracias y fuerza a Pedro Varela, que nuevamente está en la cárcel por seguir un gran ideal, una noble persona y un gran guerrero español. Hasta luego, nos vemos.